¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy tenemos varios temas para comentarles. El primero de ellos tiene que ver con lo que anunciábamos ayer, es decir, se empezó a publicar el famoso dólar exportación, lo hace el mercado a término de Buenos Aires, ROFEX también, y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Surgió un poco de confusión al principio, fundamentalmente porque no fue fácil llegar a determinar qué se iba a publicar esto. Como ustedes saben, había que hacer un trabajo para convencer sobre todo a los compradores de lo importante que era que instituciones como la Bolsa y el MATBA-ROFEX se comprometan en este tema. Finalmente se logró, hubo una pequeña desinteligencia en la comunicación, ya está solucionado. Yo creo que fue consecuencia precisamente de lo complicado que fue trabajar para que esto se logre. Como les decía ayer, es muy importante el trabajo del MATBA-ROFEX, es muy importante el trabajo de la Bolsa, para eso están las instituciones, también de la gente del acopio, de la Federación de Acopiadores. No sé si hubo alguna participación de los productores, no me parece que lo hubiese habido, por lo menos no de las entidades. Eh, pero insisto, las instituciones del comercio están para ayudar a solucionar estos problemas y de alguna manera esta vez han cumplido con esa función, por lo cual es importante que los productores sepan que existe esta herramienta. También deben saber los productores que esto es para las operaciones forward hacia adelante, las que se hagan ahora, y que para que esta herramienta funcione tienen que utilizarla y para utilizarla tienen que hablar con los compradores para convencer a los compradores de que la cláusula que pongan en los contratos sea que mientras existan este tipo de cambio especial, este, bueno, lo tomen como referencia para liquidar las operaciones forward. Respecto a cómo se determina el precio, bueno, no hay mucho secreto porque la norma está establecida, la resolución creo que si no recuerdo mal, 28, una cosa así del 2023, deja claramente establecido que para determinar el precio se debe tomar el 20% del dólar oficial del Banco Nación, perdón, el 80% de la cotización oficial del Banco Nación y el 20% de, el contado con liqui. Para que ustedes tengan una idea cómo se establece esto, vamos a ver los tipos de cambios que tenemos hoy, los veíamos ayer también. Fíjense, 878 pesos el Banco Nación, 831 el mayorista, sobre esto se toma el 80%, 1.360 el dólar tarjeta, 1.184 el MEP, está en verde porque es el dólar al cual, como les dije antes, podemos acceder, 1.251 el contado con liqui, de acá se toma el 20%, 1.145 el blue, que lo ponemos como referencia, 970 pesos el importador y la conclusión, el dólar que hoy publicó el MATBA-ROFEX y a su vez replicó la Bolsa de Buenos Aires, 908,29 exactamente, si no recuerdo mal. Eso que ven en la placa es una vez más para tener en cuenta los distintos tipos de cambio que tenemos y llevar un poco la idea de la brecha que se está produciendo. Pero les repito, esto es para las operaciones nuevas. Para las operaciones viejas, sobre aquellas que hicimos el análisis de los 110 millones de dólares que aproximadamente ya hay, a pesar de lo poco que se negoció con precio, los 110 millones de dólares que eventualmente había de transferencia de los productores hacia el sector comprador, bueno, ahí el otro tema es el siguiente. Como les decía en su momento, los contratos que los productores firmaron establecen que hay que tomar el tipo de cambio del Banco Nación. Por lo tanto, ese es el tipo de cambio que se va a respetar. Por supuesto que en un diálogo con los compradores hay posibilidades de llegar a algún acuerdo si el comprador es flexible. Eh, de hacer alguna acción legal que pretendían algunos, que lo cual me parece bien si es posible hacerla, pero me imagino que no todos los productores primero están en condiciones porque no se puede hacer una presentación general, hay que hacer una presentación productor por productor para reclamar esa diferencia. Y me imagino que aquel, como sabemos siempre que ocurre, aquel que le haga un juicio al comprador para reclamar esa diferencia, va a perder la posibilidad de seguirle vendiendo. Esto es así. Yo veía estos días en España se está reclamando mucho porque existe una ley de abastecimiento. Entre los reclamos que hacen los productores es que se cumpla esa ley de abastecimiento. Pero lo que tiene esa ley de abastecimiento es una pequeña trampita que no es menor. En la ley de abastecimiento establece que ningún mayorista le puede pagar al productor menos de su costo, bla, 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 bla. Pero para cuando ese distribuidor, las grandes superficies, los supermercados, le pagan, por ejemplo, al sector lácteo, al tambero, menos de su costo, demostrado y hay fórmulas y demás, para que el Estado se entere hay que hacer una denuncia.
Y por supuesto la denuncia la tiene que hacer el tambo, el productor perjudicado. Y los productores mismos aquí me cuentan que si hacen la denuncia, el comprador deja de comprarles. Entonces, es muy difícil cuando se trata de este tipo de situaciones que se logre llegar a un acuerdo. Y en el caso de las liquidaciones de operaciones forward pasadas, bueno, pasa, me imagino yo, un poco lo mismo. Por eso, yo siempre destaco una vez más la importancia de contar con la cadena de comercialización, corredores, acopiadores y cooperativas que serían quienes deberían hacer el trabajo por los productores. De hecho, como les dije antes, los acopiadores se movieron muy bien, también los corredores que forman parte de la bolsa y del MATBAR-OFEX, para que esto se corrija, por lo menos para el futuro. Sobre todo teniendo en cuenta que, en principio, esto va a seguir hasta junio. Hoy tuvimos, hablando de otro tema, el informe del USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que estábamos esperando. Y trajo algunas sorpresas, pero también a la vez salió el informe de la CONAP, la fuente oficial brasileña, que también se esperaba con mucha inquietud. El mercado pareció darle la razón o tomar mucho más en cuenta los informes de la CONAP. ¿Por qué digo esto? Porque la soja, a pesar del informe del USDA, mostró una mejora de un par de dólares en el mercado de Chicago. No es mucho, pero es algo, ¿no? Porque si nos atenemos a lo que podía significar el informe de USDA, la soja debería haber bajado un poco más. ¿Qué dijo? Les cuento primero qué dijo la CONAP. La CONAP estableció que la producción de Brasil la baja de 155 a 149 millones de toneladas para esta campaña y las exportaciones de 98 a 94. Insisto, esto fue lo que tomó en cuenta el mercado para justificar la pequeña suba que tuvo la soja. También la CONAP estimó el maíz, ¿no? Y acá hay una diferencia muy grande con las estimaciones de USDA, de casi 10 millones de toneladas. Después vamos a ver las de USDA. La CONAP dijo de 117 a 113 la estimación de producción de maíz para Brasil y de 35 a 32 las exportaciones. Sin embargo, en este caso pareció tomar el mercado más en cuenta la estimación de USDA, y en el maíz tuvimos una baja de alrededor de $2, $1,5 por tonelada. Y en el caso del trigo, la baja fue más importante como consecuencia de los informes que ahora después les voy a contar respecto a lo que dijo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una baja de alrededor de $6, fundamentado, como lo hacemos habitualmente en estos días, por las agresivas ventas de Rusia y de Ucrania, en donde se siguen manifestando, según el USDA, cosechas muy importantes, tanto de trigo como de maíz, y exportaciones muy importantes. Pero vamos a ver ahora en las placas que siguen el informe que publicó el USDA o el resultado del informe que publicó el USDA en el día de este jueves, teniendo en cuenta, ustedes van a ver una primera barra roja, que es la estimación que publicó el USDA este jueves, para, en este caso, los stocks mundiales perdón, los stocks finales de soja en Estados Unidos. Fíjense, 8.570.000 toneladas contra 7.730.000 que estimaban los privados. Y estamos hablando de prácticamente 1 millón de toneladas más de la estimación del USDA en enero y 1,5 millones de toneladas más que la estimación del USDA respecto a la cosecha 22-23. Claramente un dato bajista para el mercado. Cuando nos vamos a lo que dijo el USDA para Brasil, trajo dos sorpresas. La cosecha de soja, perdón, la bajó de 157 a 156, cuando los privados estaban en 153. Y la cosecha del año pasado, que estaba en 160, la 22-23, el USDA la subió a 162 millones de toneladas. Es decir, también aquí aparecía un dato bajista. Insisto, si no hubiese aparecido la CONAP hoy con su propio informe, el informe para Brasil, en donde bajó de 155 a 149 la estimación de producción y en 98 a 94 la estimación de exportaciones, evidentemente la cosa no hubiese sido así. Probablemente los precios hoy hubiesen bajado un poco más. Pero el USDA, sabiendo probablemente que iba a generar alguna suspicacias o algún resquemor, la estimación que hicieron sobre Brasil, porque estaba el mercado esperando cifras más bajas, hizo todo un informe sobre Brasil, del cual surge este gráfico que ustedes están viendo allí, en donde van a ver lo que es el rendimiento, la línea azul, la producción, la barra amarilla, y la siembra, la barrita verde. Y de alguna manera justifica que, si bien cae el rendimiento en Brasil, mantiene esta alta cifra de producción comparativamente a la CONAP, porque el USDA considera una superficie sembrada de casi 1,5 millones de hectáreas más que el año pasado en Brasil, ¿no? A pesar de la caída en el rendimiento, entonces la producción caería, pero no tanto como estima la CONAP por ahora. Es decir, el USDA de alguna manera se quería evidentemente prevenir frente a las críticas que iba a recibir
por esta estimación. Yo recuerdo, si quieren muy rápido lo cuento, cuando estuvimos en Estados Unidos con el grupo de agroeducación, que ahora vamos a repetir creo que en agosto o septiembre, tuvimos la oportunidad de charlar con el director de estimaciones de USDA y los productores argentinos se sorprendieron porque se imaginaban una cosa mucho más sofisticada en cuanto a las estimaciones que hace el USDA y evidentemente no lo es tanto, sigue siendo un poco, no les digo ojímetro, pero más o menos, ¿no? En donde la opinión de los analistas que recorren los campos y demás tiene mucha más importancia a veces que imágenes y todo ese tipo de cosas. Pasando a la soja en Argentina, el USDA dijo 50 millones de toneladas, los privados estimaban 51, mantuvo la estimación de enero y, por supuesto, si la comparamos con la 22-23, se duplica la producción. Cuando nos vamos a los stocks mundiales finales, el informe del USDA muestra que quedarán en 116 millones de toneladas, los privados estimaban 112, 115 fue la estimación del USDA de enero y 104 la de 22-23. Vamos ahora a pasar al maíz. A ver qué dijo el USDA. Bueno, respecto al stock final de Estados Unidos, lo mantuvo tal como lo estimaban los privados y como había estimado el USDA en enero, en 55 millones de toneladas, que si ustedes observan, son 20 millones de toneladas más que en la campaña 22-23. Cuando nos vamos a Brasil, bueno, más allá de la diferencia que les mencionaba con la CONAP, acuerden ustedes que la CONAP dijo 113 millones de toneladas ahora contra los 117 que había dicho el mes pasado, para el USDA van a ser 124 millones de toneladas, igual a la estimación que tenían los privados y 3 millones menos que la que el USDA había dicho en el mes de enero, y 13 millones menos que la estimación del mes del año pasado. Y también el USDA, para prevenir las críticas, mostraba este gráfico que ustedes están viendo en pantalla respecto a maíz, en donde ven ustedes que hay una caída en el rendimiento, una caída fuerte, según ellos, en la producción de 13 millones de toneladas y también hay una pequeña disminución en la superficie sembrada de 500.000 hectáreas. El cóctel de todo esto, según el USDA, justificado, insisto, si uno mira el informe completo del USDA, puede encontrar fotos sobre los campos que han analizado y demás, tanto de soja como de maíz, de alguna manera justificando el USDA su estimación, que insisto, está por encima de lo que el mercado esperaba. Cuando nos vamos a la Argentina, el USDA mantiene su cosecha en 55 millones de toneladas, de alguna manera está un poquito por debajo, que los privados pensaban en 56, el USDA mantiene su estimación de enero y está muy por encima de los 34 millones de toneladas de la campaña pasada. El informe sobre stocks mundiales del USDA, estamos hablando de maíz, 322 millones de toneladas el final contra 324 que estimaban los privados. Y 325 que el USDA había dicho en el mes de enero. 300 fue al final del año pasado. Es decir, en todos los casos vemos que hay una posición de oferta importante comparativamente el año pasado. En el caso del trigo, bueno, Ucrania, como les decía, exportando más, tal vez 15 millones de toneladas, Australia exportando más, 19 millones y medio de toneladas, 500.000 toneladas más que que la estimación anterior. Argentina, también el USDA estima que en lugar de exportar 10 millones va a exportar 10 millones y medio. Me parece una cifra demasiado optimista también. Rusia estaría exportando 51 millones de toneladas y cuidado con esto porque China estaría comprando menos. ¿Se acuerdan que hubo por ahí una noticia de que Argentina le iba a exportar a China? Bueno, veremos, pero China está comprando 500.000 toneladas menos de la prevista, 12 y medio eran la prevista, iba a comprar 12. Y el dato que más debería preocupar a la Argentina es Brasil. Según la CONAP, en este caso, Brasil produciría unas 10.200.000 toneladas de trigo, que es un poquito menos que el récord de la campaña pasada, que fueron 10 millones y medio de toneladas. Pero según la CONAP, Brasil va a importar 4.500.000 toneladas de trigo nada más, y venía de importar más de 6 millones de toneladas de trigo. Cuidado con este dato, yo lo vengo advirtiendo y lo venimos diciendo hace tiempo. Brasil no va a comprar tanto trigo en la Argentina, ahora la CONAP lo estaría confirmando por una cuestión de que en principio no lo necesitaría, pero también por cuestiones que tienen que ver con la relación política, diplomática, si se quiere, entre Brasil y la Argentina. Nos encontramos mañana. Hasta mañana.